Sánchez, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional y colaborador de Demócratas para el Cambio. De hecho, ha participado en la elaboración del estudio y el libro publicado por esta plataforma cívica que está promoviendo o que promovió desde un principio la modificación del Estatuto de Canarias en la parte del sistema electoral. Está Roberto Rodríguez Guerra, representante de Si Se Puede, que además es profesor de filosofía política de la Universidad de La Laguna. Creo que no dije que era profesor también de la Universidad de La Laguna. No te preocupes. Y Santiago Pérez García, profesor también de Derecho Constitucional de la ULL y concejal en La Laguna de Nueva Canaria. Entre doctores está la iglesia, ¿no? le dejamos entonces para que empiece el acto. Gracias. Bueno, hago yo una introducción y os paso la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta charla sobre el sistema electoral canario. En principio a mí me han pedido que haga una pequeña introducción y luego les dé el uso de la palabra a los verdaderos protagonistas, que son los firmantes del Pacto por la Democracia en Canarias, que van a explicar su contenido y cómo se está tratando. Yo solamente quiero manifestarles que tenemos una gran preocupación por nuestro sistema electoral en Canarias. Las normas electorales son muy importantes para el desarrollo de una democracia. España se califica como un Estado social y democrático de derecho y, por lo tanto, ese calificativo de democrático exige un sistema electoral de calidad. Nuestro sistema electoral tiene una serie de deficiencias importantes que han venido afectando de forma constante a los resultados electorales. Cualquier sistema electoral implica la aplicación de una serie de fórmulas que tienden a transformar los votos en escaños, y en esas fórmulas de pasar de votos a escaños siempre existen algún tipo de tergiversación, de tal manera que el resultado o la fotografía en votos y la fotografía en escaños no siempre es un fiel reflejo de una cosa con la otra. Siempre existe algún tipo de altercado entre una y otra, pero en el caso de Canarias existe una gran diferencia entre lo que se refleja en votos y lo que se refleja en escaños. Las barreras electorales que soportamos son las más altas que existen en España, sin parangón. Un partido político tiene que superar el 30% de votos en una isla, o el 6% de votos en toda la comunidad autónoma, o ser el partido más votado en la isla para poder optar a un escaño. La distribución poblacional de escaños por circunscripción tampoco respeta los parámetros de proporcionalidad que pueden derivarse de la exigencia de nuestra Constitución. Más del 82% de la población solamente elige a la mitad del Parlamento. Menos del 18% de la población elige a la otra mitad del Parlamento. Eso implica que existe una desigualdad en el valor del voto entre un herreño y un gran canario, un tinerfeño y un palmero, que afecta indudablemente a la calidad democrática de nuestro sistema. Estas cuestiones teóricas de proporcionalidad, de distribución poblacional en circunscripciones, de barreras electorales, no son cuestiones meramente teóricas que nos importen a los profesores universitarios y que quedan para las lecciones a los alumnos, sino que eso tiene una repercusión práctica importante en los resultados electorales. En estos momentos, conforme a las últimas elecciones, tenemos que el tercer partido en votos es el primer partido en escaños. Y esa realidad, esa dura realidad que no puede entenderse ni aceptarse desde un punto de vista estrictamente de regla democrática, existe por cómo es nuestro sistema electoral. Por todo lo que les estaba comentando de
la distribución de escaños por circunscripciones, la falta de proporcionalidad entre los escaños y la población por las barreras electorales, se dan ese tipo de circunstancias. Como también, por ejemplo, el hecho de que partidos políticos con más de 50.000 votos se queden fuera y partidos con 5.000 votos tengan 3 diputados en el Parlamento de Canarias. Eso al final no es una cuestión teórica que solamente nos importe a los profesores que damos clase, sino que se refleja y tiene una realidad práctica en el Parlamento y por lo tanto en las políticas que se dan en Canarias y afecta a la calidad de nuestro sistema. Esta serie de vicios y de denuncias que durante mucho tiempo llevamos alertando muchos profesores, pues creo que en los últimos tiempos ha calado en la sociedad civil. De tal manera que han surgido movimientos cívicos, movimientos de la sociedad civil, de profesionales, como por ejemplo Demócratas para el Cambio, que no es un partido político y que aglutina a profesionales de diferentes sectores que han visto y se han dado cuenta de las deficiencias de nuestro sistema electoral y han trabajado por concienciar a la ciudadanía de esos vicios y por impulsar un cambio. Dentro de ese impulso por intentar cambiar las cosas y mejorar nuestro sistema está el Pacto por la Democracia en Canarias, que ha sido firmado por numerosos partidos políticos. Todavía no ha sido firmado ni por el Partido Socialista de Canarias ni por Coalición Canarias, pero el resto de partidos con representación parlamentaria sí lo han firmado y otros partidos sin representación parlamentaria lo han firmado. Y por lo tanto se ha iniciado un camino para intentar concienciar a la ciudadanía e intentar cambiar el sistema electoral. La Comisión de Estudios, que está en estos momentos en el Parlamento de Canarias, tiene por objetivo el dar una respuesta a estos problemas que son reales, que no son teóricos, no son meramente teóricos, sino que son reales y que afectan directamente a la calidad democrática y a los resultados electorales de nuestra comunidad autónoma. Yo, sin más introducciones, voy a pasar el uso de la palabra a los que representan a algunos de los partidos políticos que sí han firmado el Pacto por la Democracia en Canarias para que les expliquen dicho pacto. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento a la Real Sociedad por acoger este tipo de actos y también a Demócratas para el Cambio por organizarlo e instituirlo, ¿no? En fin, lo que quería sugerir es algunas cuestiones, digamos, en torno a la reforma del sistema electoral canario, ¿no? A mí me parece que al margen de que haya habido varios intentos de reformar institucionalmente o parlamentariamente el sistema electoral canario, las normas de 1982 fueron cambiadas y modificadas en 1986 para endurecerlas precisamente, ¿no? Y para hacer más difícil, digamos, ese sistema electoral. Lo cierto es que a mi modo de ver cabría destacar distintas fases, digámoslo así, en esta lucha por la modificación del sistema electoral, ¿no? Digo que al margen de los esfuerzos y debates políticos parlamentarios que han conducido a estas reformas, a mí me parece que hay que destacar en primer lugar la creación de Demócratas por el Cambio, esta sociedad civil, que a mí me parece que esta asociación civil que ha hecho un enorme esfuerzo y que constituyó una primera fase de divulgación, digamos, cívica y social en torno a la problemática del sistema electoral canario, ¿no? No digo que no hubiera personas, académicos, políticos que debatieran el asunto. Lo que quiero sugerir es que la labor de esta asociación civil ha sido realmente encomiable, a mi modo de ver, ¿no? Eso constituyó una primera fase hasta que también, precisamente a iniciativa de Demócratas por el Cambio, se gestó una serie de reuniones entre las fuerzas políticas que en teoría tenían representación política e institucional en Canarias, algún tipo de representación política institucional, se gestó, digamos, ese pacto por la democracia, que en el fondo es un pacto por el cambio del sistema electoral canario, ¿no? Eso se firmó en primer lugar en 2014 por, si no recuerdo mal, por 14 organizaciones políticas, ¿no? Entre las cuales estaba, en aquel momento no existía Podemos, tampoco existía Ciudadanos, ¿no? Pero tampoco lo habían firmado en aquel momento ni Coalición Canaria, ni el PSOE, ni el PP. Posteriormente,
después de 2014 se incorporaron Podemos y se incorporó también Ciudadanos y también se incorporó la firma del mismo el Partido Popular. La realidad es que a día de hoy en esa, digamos, fase solo quedan de las fuerzas políticas parlamentarias Coalición Canaria y el PSOE por firmarlo, ¿no? Y digamos que la última fase que me parece que es relevante es que hoy estamos más en una fase, digamos, de debate parlamentario a raíz de la creación de la comisión pertinente en el Parlamento de Canarias y habría que ver cuáles, de alguna forma, son sus frutos, ¿no? En cualquier caso, más allá de lo que de fruto este proceso de discusión, a mí me parece que es enormemente importante seguir con esta, digamos, divulgación, debates y esta serie de publicaciones y actos, ¿no?, en torno al sistema electoral canario. Dos cosas, digamos, de alguna forma para concretar el asunto, ¿no? He sabido que la reforma del sistema electoral canario puede hacerse a través de dos vías, ¿no? La primera es a través de la reforma del Estatuto de Canarias, lo cual quiere decir simplemente que esa reforma del Estatuto tiene que pasar a través del Parlamento del Estado español y en última instancia depende de la voluntad política del Parlamento estatal, digámoslo así, ¿no? En cualquier caso, es obvio, ahora mismo no, en la anterior legislatura había precisamente un procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, instado por el acuerdo entre Coalición Canaria y el PSOE, que incluía unas mínimas normas en el aspecto, en el sistema electoral canario, ¿no? Eran normas muy genéricas, y ese, en todo caso, tal. También podrían haberse incluido en ese procedimiento de reforma, aunque a mí no me parece aconsejable, ¿no?, de reforma del Estatuto de Autonomía en el Parlamento Estatal, podrían haberse incluido muchos otros aspectos, o lo que aquí ha comentado, por ejemplo, Germán, ¿no?, es decir, desde las barreras hasta los sistemas de reconversión de votos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa era la primera vía y en todo caso veremos en qué termina. La segunda vía, que es una vía más rápida, más eficaz también a mi modo de ver, es la conocida como la creación o la articulación de una ley del Parlamento de Canarias sobre el sistema político electoral, que podría incluir muchas otras cosas, pero en fin, podría ser esa, y que en todo caso está permitida por la disposición transitoria primera, esa disposición transitoria del Estatuto de Autonomía de 1996, que tan transitoria ha sido que ya parece perenne más que transitoria, ¿no? Pero en fin, esa es la segunda vía y la que me parece que en particular más rápida y eficaz, ¿no? En cualquier caso, esa es precisamente la vía que Demócratas por el Cambio y el Pacto por la Democracia ha decidido promover, ¿no? Es decir, frente a la posibilidad de la reforma del Estatuto de Autonomía, lo que venimos proponiendo y promoviendo tanto Demócratas por el Cambio como los partidos políticos firmantes de ese mismo Pacto por la Democracia es precisamente la reforma del sistema electoral, en concreto del método del conjunto de normas que regulan la elección de los parlamentarios, de los escaños o del Parlamento de Canarias, ¿no?, a través de esta vía, ¿no? Particularmente, aunque pudieran haberse defendido muchas otras posiciones, en un esfuerzo de consenso y de acuerdo entre las fuerzas políticas firmantes de ese pacto, llegamos a una serie de acuerdos comunes que básicamente son, de alguna forma, dos o tres, si se quiere, ¿no? El pacto, en última instancia, en sus acuerdos fundamentales, lo que señala básicamente es que deben rebajarse las barreras electorales al 3%, de pasar del 6% autonómico y del 30% insular a una única barrera del 3%. Y en segundo lugar, aprovechar la posibilidad que ofrece el propio Estatuto de Autonomía de aumentar el número de escaños parlamentarios y parlamentarias desde 60 a 70. Ustedes saben que el Estatuto de Autonomía señala la posibilidad de que el Parlamento tendrá entre 50 y 70 y que la disposición transitoria primera lo que establece es que serán 60 y que se distribuirán de una determinada forma, pero lo que puede cambiarse también a través de esta vía es el número de escaños pasando de los 60 actuales a 69. 69 porque cuando debatimos los asuntos en la mesa del pacto lo que señalábamos era es conveniente que haya un número impar, ¿no? Porque actualmente
el número es par, son los 60, y entonces parecía conveniente que el número fuese impar, y por eso lo de no 70 sino 69. Y al mismo tiempo, para corregir los defectos de desproporción entre población e islas, ¿no?, provocado por esta famosa norma de la triple paridad y demás, ¿no?, pues distribuir esos 9 escaños de la siguiente forma: 4 para la isla de Gran Canaria, 4 para la isla de Tenerife y 1 para la isla de Fuerteventura. La idea era que ahora mismo hay una situación que en el pacto discutíamos como de inconstitucional o anti estatuto de autonomía, porque se establece en ella que ninguna isla con población superior puede tener menos escaños que otra isla con población inferior, y esto es lo que ocurre en el caso entre La Palma y Fuerteventura, ¿no? En ese sentido, la idea era añadir ese, digamos, 9º escaño a responsabilizado de defender y promover allí donde estemos, ¿no? Digamos que como nota ya simplemente final y personal y de la opción política que represento, que sí se puede, a mí me parece que sería muy interesante discutir muchos otros aspectos del Estatuto de Autonomía y del sistema electoral canario, ¿no? Es decir, un sistema electoral es un conjunto de normas que afectan a muchas cosas. Pongamos por caso, desde el sistema de reconversión de votos en escaño, al sistema de las circunscripciones, cuáles son, etcétera, etcétera. En fin, muchas otras cuestiones que son muy interesantes y que podrían, digamos, ampliar el debate, así lo he expresado en algún que otro texto por ahí, ¿no? Y me parece que sería enormemente productivo e interesante, ¿no? A mi modo de ver, y salvo mejor opinión en derecho, yo creo que tanto la Constitución española como la LOREC, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, como algunas sentencias del propio Tribunal Constitucional, otorgan plena competencia a los parlamentos autonómicos para legislar sobre sus propios sistemas electorales. Y eso incluiría no solo estos aspectos que hemos concretado, sino muchos otros que son muy interesantes. En cualquier caso, repito, lo que aquí nos hemos comprometido es a defender y promover estos, digamos, aspectos que constituyen la ampliación del número de escaños y la rebaja de las barreras electorales. Un detallito más y termino, es la idea de que en cualquier caso la ampliación, el acuerdo del pacto es que la ampliación del número de escaños debería hacerse siempre a coste cero, es decir, que no hubiera mayor gasto en cargos o en escaños o gasto político, se suele decir en ocasiones, como consecuencia de esta ampliación, digamos, de el número de escaños del Parlamento, ¿no? Bien, esto es lo que yo quería decir, luego ya comentamos si quieren alguna cosa más y le cedo la palabra a Santiago, que... Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Real Sociedad Económica del país y también a las personas que me invitaron a participar en este acto, ¿no? Que fue, en concreto, Luis Campos, uno de los responsables de Nueva Canarias, me dijo que viniera y que hablara de lo que quisiera, porque tenía alguna experiencia en este asunto y que probablemente si algo podía aportar que tuviera algún interés, pues estaba sobre todo relacionado con la experiencia que uno ha vivido en relación a este tema, que en mi opinión es uno de los grandes temas, si no el más importante de nuestro régimen de autogobierno y de la calidad de ese autogobierno y del sistema democrático a través del cual se ejerce. Y les quiero decir algunas cosas. Mi experiencia tiene que ver con mi participación como ponente en la reforma del Estatuto de Autonomía en el año 1996. Fui el ponente socialista en el Senado durante la tramitación del Estatuto. Y ahí está el diario de sesiones para dar fe de cómo nos opusimos los socialistas canarios
de los que fue portavoz en el Congreso Jerónimo Saavedra y yo en el Senado, a la reforma que se produjo en el año 96, no para mejorar, sino para endurecer el sistema electoral y degradar su calidad representativa, a partir de una iniciativa, en mi opinión, bastante imprudente, que tomó por unanimidad el Parlamento de Canarias. Digo imprudente desde el punto de vista de la participación en esa iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Canarias. Votaron por unanimidad una propuesta que abría el melón, y no abría el melón para mejorar la situación, sino para deteriorarla. Porque el Parlamento propuso que las entonces barreras electorales que se establecieron en el Estatuto de 1982 se modificaran del 20% la barrera, el umbral insular, al 25%, y del 3% el umbral regional al 5%. En un momento en el que en las Cortes Generales el PP estaba en minoría, era la época en la que Aznar estaba aprendiendo a hablar o hablaba catalán en la intimidad, y por lo tanto el apoyo de los grupos nacionalistas les resultaba imprescindible, allí en las Cortes Generales se modificó la propuesta del Parlamento de Canarias para endurecerla aún más. Yo creo que quienes pensaron en esa propuesta estaban pensando en dos objetivos que no tenían nada que ver con la calidad democrática y con la autenticidad del autogobierno en el archipiélago. La primera era consolidar a Coalición Canaria como opción política, a partir de forzar a las agrupaciones de ámbito insular a alistarse militarmente en la disciplina de Coalición Canaria para no correr el riesgo de quedarse fuera del Parlamento. Riesgo que corrió el Partido de Independientes de Lanzarote, y así le fue en las elecciones siguientes del año 99, que siendo la segunda fuerza política en Lanzarote, a muy pocas décimas de diferencia de quien ganó, que fue Coalición Canaria, se quedó sin representación parlamentaria, casi con el 30% de los votos. Y el Partido Socialista y el Partido Popular, con el 18 y el 14% de votos, obtuvieron 2 escaños por Lanzarote. Una experiencia parecida vivió Nueva Canarias en las elecciones siguientes. Por lo tanto, se trataba de utilizar el sistema electoral, algo crucial en una sociedad democrática y en un sistema democrático, crucial porque es la norma que engarza a la población, al cuerpo electoral, al pueblo, fundamento de la soberanía, en las instituciones. Nada menos que esa es la función. Y la otra era ir estableciendo lo que luego se ha consolidado. Un régimen que aparentemente es pluralista, pero que es un régimen de partido hegemónico. Y un régimen que está blindado frente a la alternancia. Y al estar blindado frente a la alternancia, los gobernantes se sienten relevados de la obligación de dar cuenta de su gestión ante la ciudadanía cada 4 años, porque piensan, con razón, que mediante el voto no se les puede echar. Y esto, en fin, ha tenido unos resultados catastróficos para la calidad de nuestro autogobierno y también para que Canarias haya perdido en los últimos años oportunidades que probablemente no se volverán a presentar. Porque a los gobernantes les daba lo mismo, conscientes de que con el voto no se les puede echar. Y no se puede echar al partido hegemónico que es Coalición Canaria. En esto a mí me da la impresión de que el sistema electoral es la verdadera norma institucional básica, de la verdadera constitución de nuestra comunidad autónoma. Y hay un dato: para cambiar el sistema electoral, el estatuto exige una mayoría más cualificada que para plantear la reforma del propio Estatuto de Autonomía. Ese es un dato inequívoco. Luego, la norma más importante es aquella norma que más apoyos requiere, que más consenso requiere, que más quórum parlamentario requiere para su modificación. Y ese es el sistema electoral, no el estatuto. De forma que se puede proponer la reforma del estatuto con mayoría absoluta, pero no la del sistema electoral mediante ley del Parlamento de Canarias, porque requeriría un tercer. Segunda cuestión, yo fui luego ponente en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que se debatió durante un largo año en el Parlamento. Fui uno de los ponentes socialistas en los años 2005-2006. En aquella propuesta, para posibilitar que se tramitara, los socialistas aceptamos rebajar el tope electoral a nivel insular del 30 al 15%. Esa es una rebaja que a efectos prácticos es poco significativa, muy poco significativa, pero estaba pensada para abrir el melón y para que llegara a las Cortes Generales una propuesta del Parlamento de Canarias que incluyera abrir la cuestión del sistema electoral e intentar en las Cortes Generales darle 2 vueltas de tornillo
pero no para degradar aún más el sistema, sino para mejorarlo. Y esto es a lo que le tenía pánico Coalición Canaria. De tal manera que solicitaron la retirada de la reforma del estatuto sin que se dieran los requisitos previstos por el propio estatuto. Y es que las Cortes Generales hubieran introducido una modificación sustancial que no se había producido, porque en el momento en que el Parlamento de Canarias decide poner pies en polvorosa, la reforma del estatuto en las Cortes Generales, en términos procedimentales, estaba en los inicios. No se había producido ni siquiera el informe de la ponencia en el Congreso de los Diputados, mucho menos el dictamen de la Comisión Constitucional, la que resuelve estas cosas, ni tampoco la aprobación de una reforma por el Congreso de los Diputados previa a su remisión al Senado. Nada de eso había ocurrido. Y el Parlamento de Canarias, digamos, renunciando al propio fuero, que es un fuero pensado para proteger a la comunidad autónoma y no para lo contrario, puso pies en polvorosa, simplemente ante el riesgo de que las Cortes Generales pudieran utilizar aquella propuesta para profundizar en la reforma del sistema electoral y mejorarla. Y la tercera cuestión, que tiene que ver con mi experiencia, es la siguiente. Yo propuse, nada más se me encomendó el ser portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, un episodio que yo viví con bastante inmediatez a mi propia dimisión como diputado y luego como militante del Partido Socialista. Tenía muy pensado desde hacía mucho tiempo y la verdad es que propuse una proposición de ley sin consultarla a nadie, exclusivamente la consulté a Juan Fernando López Aguilar, que era el secretario general, y que me dijo, esta fue su calificación, que la iniciativa merecía sobresaliente. Juan Fernando no suele poner muy altas notas, no crean ustedes, pero eso fue lo que me dijo, y que la tramitara. ¿Por qué no la hice pública? Porque yo sabía que si la hacía pública con algo de antelación, sin utilizar la sorpresa, iba a generar inmediatamente un montón de anticuerpos. Entonces me pareció que la sorpresa era un ingrediente importante, de una propuesta muy modesta, que lo que pretendía era solamente bajar las barreras electorales. Solo eso, artículo único, barreras electorales abajo. Yo proponía una rebaja no muy ambiciosa, al 5%, para tratar incluso de que no me fueran a discutir que ponía unas barreras, siendo la circunscripción insular, unas barreras más bajas que las que en las elecciones insulares a los cabildos se exige para la elección de los consejeros, el 5%. Solo eso. Esto generó, desde que se supo, algunas reacciones de personas influyentes en el mundo académico. Recuerdo a mi compañero, que era diputado entonces y constitucionalista, Juan Rodríguez de Trincourt, y algunos ambientes en la isla de Gran Canaria, que dijeron que aquella propuesta era incompleta porque había que abordar necesariamente un cambio en la asignación de escaños por islas, que podía suponer un incremento de escaños, del número de escaños al Parlamento, para mejorar la tendencia al voto igual, el respeto al principio del voto igual, y por lo tanto la representatividad en el Parlamento de las dos islas con mayor población. Desde luego yo con esa propuesta estoy de acuerdo, pero me parecía un error táctico presentarla conjuntamente con la otra, porque la experiencia de los últimos intentos que ha habido, que han sido varios, es que cuando se plantean las dos cosas, una propuesta acaba neutralizando a la otra, porque las fuerzas que se podrían movilizar para apoyar una mera bajada de las barreras electorales, esas mismas fuerzas se movilizan en contra de que las islas no capitalinas pierdan peso, cosas que siempre ocurrirán desde que se integren uno de los principios. De tal manera, una fuerza acaba neutralizando a la otra y todo queda como estaba. Suma y resta. Por lo tanto, los grandes beneficiarios. Yo creo que la iniciativa estaba bien encaminada. Digamos, y al articulado. Y la propuesta finalmente fue desechada vergonzantemente, digo vergonzantemente porque los que la desecharon no se atrevieron a decirlo públicamente, cuando la mayoría de Coalición Canaria PP votaron en contra en el dictamen de la comisión. Y luego, para propina, el que se convirtió en aquel momento de nuevo en portavoz del Grupo Socialista, Francisco Hernández Espínola, no se atrevió a presentar un voto particular para el debate en el Pleno del texto que había sido tomado en consideración. Y esto no lo hizo
porque ya andaba entrar lo que un poco después sería el pacto entre Coalición Canaria y PSOE. Esta fue la razón. En consecuencia, el sistema electoral es la constitución de un autogobierno que va progresivamente en degradación. El pilar del autogobierno es un autogobierno que se ejerce por democracia representativa. Es crucial que el Parlamento de Canarias es una representación y en situaciones territoriales. La segunda cuestión, y con ella voy terminando. Digamos, el panorama actual de partido único, de partido hegemónico en el archipiélago y de una democracia no abierta a la alternancia y por lo tanto muy degradada, a la alternancia real, a la alternancia práctica, tiene que ver con el sistema electoral, pero también tiene que ver con otro factor que tiene que ver con el sistema electoral, pero con el sistema electoral a nivel, digamos, estatal, que es un proceso de centralización creciente de los grandes partidos de ámbito estatal. Esa centralización ha hecho que un partido como el Partido Socialista, de larga tradición federalista y muy respetuoso con la autonomía, por ejemplo, de los socialistas canarios en los temas del archipiélago, haya pasado a jugar un papel parecido al que tradicionalmente, y casi por su propio código genético, jugaba el Partido Popular, que es una organización tremendamente centralista. Y del momento en que los dos grandes partidos estatales han adoptado esa dinámica, Coalición Canaria ha aprendido y ha hecho verdad su profecía de que lo que existe en el archipiélago son meras sucursales. Esto que Clavijo ha llamado despectivamente hace poco medianeros. De tal manera que jugando con esa estructura, Coalición Canaria se las arregla para que cada vez que suscribe un acuerdo autonómico, bien con el PP, bien con el PSOE, haya una cláusula de oro, aunque no esté escrita. Y el sistema electoral no se toca. El sistema electoral no se toca. Por eso, todo el esfuerzo que se está haciendo desde la sociedad civil y que debemos seguir haciendo, aunque sean reuniones de fuego de campamento como esta, todo ese esfuerzo es prioritario. Pero va a tener enfrente algunos de los factores que yo he tratado de describir. Y que no los he tratado de describir porque los haya imaginado por la noche, duerme vela, sino porque los he vivido. Porque los he vivido. Va a haber muchas resistencias para un cambio democrático de un sistema electoral profundamente antidemocrático. Va a haber conjurados muchos intereses y muchos factores para que eso no cambie. Y Coalición Canaria, por encima de su cadáver, aceptará cambiar un sistema electoral que le ha permitido utilizar una norma tan trascendente democráticamente para afianzarse organizativamente, para mantenerse organizativamente y para ser la fuerza sin discusión hegemónica en la gobernación de Canarias, aunque sea la tercera fuerza, como ocurre en la actualidad, en votos. Por lo tanto, las resistencias, los anticuerpos van a ser brutales. Pero es tan importante el reto y tan importante los anticuerpos que uno no tiene derecho a desmoralizarse. Esto es lo que quería decir, ¿no? No tenemos derecho a desmoralizarnos. Y si hay que hacer fuego de campamento, fuego de campamento. Que esos fuegos de campamento se convertirán, cuando llegue el momento, en aglomeraciones mucho más amplias de gente indignada y de gente demócrata, canarios de convicciones democráticas, dispuestos a que el autogobierno del archipiélago lo ejerza el pueblo canario y no una representación deformada y oligarquizada del mismo. Esta es mi opinión, en fin, la mantengo contra viento y marea, y por eso propuse aquella proposición de ley, porque me parecía que el proceso por etapas podía ser más viable. Y la prueba es que dentro de Coalición Canaria se originó tan fuerte el lío que votaron a favor todos por unanimidad de la toma en consideración, porque las agrupaciones insulares, por ejemplo API, vio que pensando en el futuro era un tema que le podía resultar, llegada a las circunstancias, liberal. Y internamente en Coalición Canaria, cuando se presentó la proposición de ley, se hicieron un lío y trataron de resolver el lío convirtiendo la asociación virtud y votando a favor de la toma en consideración y a ver luego cómo la dejaban en el dique seco. Y la lograron dejar por las circunstancias que acabo de comentar. No he entendido más la nota, pero es lo que quería decir, y si no lo digo, reviso.
Yo creo que que Coalición Canaria en estos momentos aporta insignificante, sí, pero dense cuenta cómo el PP se ha sumado al pacto, pero se ha sumado al pacto cuando está en la oposición. Estoy seguro que si el PSOE estuviera en la oposición en Canarias habría firmado el pacto. Pero es así de sencillo, ¿no? Ahora, a mí me parece un paso importante que se haya creado la comisión en el Parlamento. En primer lugar, porque el presidente del Gobierno lo que quería era crear un grupo de estudio, y Coalición Canaria también, y es una comisión. Y es una comisión en la que están interviniendo comisión de fuerzas extraparlamentarias, sin representación parlamentaria importantes en la sociedad canaria, entre otras razones porque la propia ley electoral impide que sean parlamentarias quienes debieran serlo. Están participando. Ya implícitamente es un cuestionamiento del sistema. Y luego va a haber una presencia de organizaciones civiles, como es el caso de Demócratas por el Cambio, ¿no? Y de expertos, que por cierto, en alguna otra comisión similar como la de Andalucía han sido citados 70 expertos y aquí ha venido Coalición Canaria con las rebajas para que solo haya una representación en proporción de expertos en proporción a los grupos con representación parlamentaria, ¿no? Y, en fin, ya se ve venir, ya se ve venir. Ahora, me parece importante que se haya constituido ese foro parlamentario, ese órgano parlamentario, y hay que tirar para adelante, a ver hasta dónde se llega, ¿no? En todo caso, la misma pregunta. A mí me parece medianamente claro que, yo creo que el PSOE lo tiene más que claro, pero en fin, estos acuerdos de gobierno y ahora entro yo, en fin, no es lo que lo impide, ¿no? Pero por propio interés, por decir, vamos a ver, desde luego por calidad de la democracia, por mejorar los sistemas de pluralidad y de proporcionalidad, etcétera, etcétera, debía hacerlo. Pero el PSOE, por el propio interés que tiene, debería firmar un acuerdo como este, por los propios intereses partidistas, si no es por un acuerdo ya de otra cosa. Porque está claro que las fuerzas políticas más beneficiadas es Coalición Canaria, que con 34.000 votos puede tener 11 años, se queda fuera. Pero también podría mejorar de alguna forma la representación política del PSOE y del PP. Es decir, salvo que yo me equivoque, salvo por ahora pacto yo y no quiero romperlo por esta cuestión, es de interés mutuo, partidista incluso, del PP y del PSOE, firmar un acuerdo como este. Y si lo firmaran, la reforma del sistema electoral iba para adelante, ¿no? Y en este caso, yo no sé si luego el PP se desdiría de lo que ha firmado, es una probabilidad también, pero dado que solo falta el PSOE, debería pensárselo seriamente. Y a mí me parece que hay que ejercer un grado de presión enorme sobre esta incongruencia, sobre esta falta por parte del Partido Socialista. Que la sociedad tenga clara cuál es la postura de cada uno, por lo menos que estén obligados a retratarse y que la ciudadanía sea plenamente consciente de lo que allí se cuece. Para mí una de las principales victorias, aparte de abrir la comisión, que desde luego lo ha sido, fue el acuerdo en el que los medios de comunicación tuvieran acceso y se retransmitieran, porque me interesa que la sociedad sepa lo que dice cada uno y lo que va a defender ahí, para que luego sepan a quién votan y a quién no y con qué argumentos. Y efectivamente yo considero que el Partido Socialista, aunque sea por egoísmo, le interesa entrar en el debate de la reforma del sistema electoral, porque en estos momentos es Coalición Canaria el que le ha ocupado el número de escaños cuando en realidad quien ha ganado en votos es el Partido Socialista. Entonces,
aunque sea por puro egoísmo, efectivamente por calidad democrática. Eso por descontado. Que, yo lo veo como calidad democrática, pero incluso analizándolo desde un punto de vista partidista y de estrategias, ¿qué le tiene que interesar? Y si conseguimos que él entre y que efectivamente ante los medios de comunicación los partidos políticos se retraten, yo creo que algunos van a tener muy difícil el argumentar negativamente el que esto se tiene simplemente que dar un carpetazo y volver a olvidar y que siga siendo la disposición transitoria eterna de toda la vida. Lo van a tener muy difícil.